Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Perfecto. Que no haya enfermedades en ninguno de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a nuestra transmisión 132. Estamos hablando de enfermedades psicosomáticas. Decíamos, toda, toda enfermedad, así sea una simple gripa, tiene origen emocional. Ninguna enfermedad, ninguna, se origina en el órgano que esté afectado. Se origina aquí y aquí. Todas las enfermedades. Puse el ejemplo del que tose y dice, ¿me voy a contagiar? Sí, te contagias. ¿Qué pasó con el COVID? Fue eso. Salías a la calle con un temor terrible, te protegías, te cubrías, llegabas, te lavabas por el temor al contagio. Todo aquel que tenía un temor pavoroso por el COVID, que tenían razón, había que cuidarse, por supuesto, pero no decir, me voy a contagiar. Y tenían la visita de un familiar y a los 2, 3 días le decía, oye, fíjate que te aviso que te fui a ver hace 3 días y me acaban de dar el diagnóstico de que tengo COVID. Te aviso para que tengas cuidado. Ah, no, ya. Ah, ya. Qué barbaridad. ¿Cómo es que vino? Me contagió. Y se contagió, efectivamente. En cambio, bendito sea Dios, yo soy médico. ¿Cuánta gente vi que tuvo COVID? Y yo no me voy a contagiar. Yo tengo la protección absoluta del Arcángel Miguel, tengo la protección absoluta de la energía divina, de la protección del rayo azul, tengo mi ángel de la guarda que me cuida, tengo mis ángeles protectores. Nunca, a pesar de ver pacientes con COVID, nunca me contagié. Y vecinos míos, varios, de donde está la casa de Dios, aquí en Tlalnepantla, en esa esquina hay un tianguis. Bueno, entre los comerciantes del tianguis, fácil, se murieron la mitad. Fácil. Más los que iban a comprar, que también se han de haber contagiado, pero de lo que supimos, porque pues sí íbamos nosotros, o sea, el tianguis es muy bueno. Entonces muchos vamos a comprar al tianguis de vez en cuando. Y pues nos enteramos que fulanito se murió, que el hermano se murió, que el hijo se murió, que el papá se murió. Se murió mucha gente de los propietarios de los puestos. Se murieron muchos. Fácil la mitad, si no es que más. Y de nosotros, los pocos que se llegaron a contagiar de COVID, miembros de la casa de Dios, discípulos de Jesús, ninguno falleció. Sin embargo, algunos de los que fueron discípulos y que se alejaron por la causa que fuera, hubo varios que fallecieron de COVID. Y de nosotros, ninguno. Sí hubo 3 o 4 quizá que tuvieron COVID, pero no se pusieron como para morir, nadie. Bendito sea Dios. Nosotros tenemos una protección gigantesca, pero sí, seguramente alguien
de ellos dijo, ay, ¿y si me contagio? Y sí, hubo contagio. De los demás, nadie. Y somos 100 y pico de los que acudimos frecuentemente o cotidianamente. Si acaso 4 serían los que tuvieron COVID. O sea, que tuvieron sintomatología. Pero nadie estuvo que se haya hecho su transición por esto, no, nadie. Es más, de toda la gente que somos nosotros, solamente 3 personas han hecho su transición en los 18 años que tenemos abierta la casa de Dios. 19 años ya. En julio de este año completamos 19 años con la casa de Dios. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que saber qué emociones negativas provocan qué enfermedad. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer, que es una enfermedad frecuente a nivel mundial, se origina por odio. Una persona que odia a alguien, pero odio en serio, una posibilidad es que tenga cáncer. En medicina psicosomática, que yo estuve estudiando, aquellos pacientes que veíamos con cáncer, hacíamos un interrogatorio dirigido al odio. Y siempre encontramos que había el antecedente de odio fuerte. Yo tuve una compañera en el hospital, enfermera, y ella se enfermó de cáncer, estaba incapacitada, y me dijeron, oye, ¿no será que tenga algo que pueda ser metafísico? Digo, pues seguramente que sí. Entonces le dijeron que me viniera a ver. La vi, la revisé, efectivamente. Le digo, nos decíamos compadres, porque ella tenía una hijita que cuando cumplió 15 años, yo le dije que yo quería ser el padrino de pastel de su hijita. Y entonces nos decíamos compadres, porque yo quise regalarle el pastel para su fiesta de 15 años. Entonces le digo, comadrita, te quiero hacer una pregunta muy difícil, pero que tiene que ver con tu enfermedad. Me dice, ¿qué? Dígame, compadre. Le digo, ¿tú has llegado a odiar a alguien? Dice, sí, y mucho. No le pedí que me explicara el por qué lo odiaba, ni mucho menos, pero me dijo, sí, hay una persona que yo odio muchísimo. Entonces le dije, mira, para que tú puedas tener posibilidades de curación de tu cáncer, tienes que hacer el ritual del perdón aquí conmigo. O sea, ella no era metafísica. Ella me fue a ver para ver qué podíamos hacer por ella, metafísicamente hablando, porque ya médicamente estaba muy, muy avanzado su cáncer. Entonces le dije, la posibilidad única de que te corrijas, de que sanes, o que mejores al menos, es que se te quite ese odio de esa persona, de lo que sea o la causa que haya sido. No le interrogué sobre eso. Digo, el odio hay que quitarlo. Hay que hacer un ritual del perdón. Tienes que perdonar.
tienes que pedirle perdón, tienes que perdonarte a ti misma y pedirle perdón a Dios, porque ese odio que tú tienes con esa persona, cuando todo lo que hagas a alguno de mis hijitos, así lo dice Jesús y Dios, todo lo que le hagas a alguno de mis hijitos, me lo estás haciendo a mí. Así nos lo dice la Biblia, así nos lo dice Jesús. Así es algo que nuestro amado Padre nos dice. Si tú quieres mucho a una persona, quieres mucho a Dios también, porque estás queriendo a un hijo de Dios. Pero si tú tienes problemas con una persona, hijo de Dios, ese problema que tienes con esa persona, tienes el problema igualito con Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tenemos que corregir. Entonces le dije, vamos a hacer el ritual del perdón. Digo, tienes que perdonar a esa persona. Tienes que pedirle perdón porque siempre es de aquí para allá y de allá para acá. Tienes que pedirle perdón, perdonarte a ti mismo, pedirle perdón a Dios. Dice, compadre, nunca voy a perdonar a esa persona. Digo, no te vas a corregir, no vas a mejorar. ¿Y saben qué me dijo? Prefiero morir que perdonarle. Así de fuerte. Y se murió. Porque eso seguramente le reavivó y murió como a los 10, 15 días. O menos, no recuerdo, porque eso fue hace muchos años. Pero así fue. Así me dijo. Prefiero morir que pedir perdón y mucho menos perdonarle. No supe ni de quién se trataba, ni por qué era el odio, ni mucho menos, ni me interesaba. O sea, a mí lo que me interesaba es que ella entendiera que tenía que perdonar si quería mejorar. Y no, y se murió pronto. Así es eso. Entonces, lo que sucede, lo que vimos en nuestras primeras pláticas, el principio universal de la ley de la correspondencia. Y lo decimos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, nos emociona, decimos, todo tiene una vibración. Y toda vibración te va a regresar a ti, multiplicada grandemente. Si tu vibración es positiva, lo que te va a regresar es intensamente positivo. Pero si tu vibración es negativa, lo que te va a regresar es intensamente negativo. Y ese es el origen de las enfermedades. El odio es una energía negativa fuertísima. Regresa intensificado. Para que exista el cáncer, necesariamente tiene que haber odio en la persona. Y un factor que predisponga a que la persona tenga cáncer. Que puede ser, por ejemplo, el tabaquismo. La persona que fuma, si fuma y odia, segurito que va a tener cáncer en la garganta, en la laringe, en los pulmones, en los bronquios o en la vejiga. Porque también el cáncer de vejiga tiene relación con la nicotina. ¿Por qué? Porque lo que se fuma va a pasar a la sangre. Todo lo que hacemos pasa a la sangre. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que respiramos, todo pasa a la sangre.
El que fuma, la nicotina pasa a su sangre y la nicotina se elimina del organismo por el riñón, en la orina. Y entonces la nicotina se queda en la vejiga, por el riñón pasa, por el uretero pasa, pero se almacena en la vejiga. Entonces, uno de los cánceres de vejiga que uno tiene que investigar como médico es el tabaquismo. Y frecuentemente se encuentra que una persona que tiene cáncer en la vejiga es adicta al cigarro o a la marihuana. Y entonces, si aumentas el conocimiento metafísico, seguramente aquella persona que tiene cáncer en la vejiga también odia a una persona o a varias. Porque se puede, mientras más odio tenga la persona, más fácil que tenga cáncer. En la vejiga, o en los pulmones, o en los bronquios, o en la laringe, en la tráquea, en la nariz, en la garganta, donde sea, que tenga que ver con la nicotina. Así es. Entonces, toda persona que tiene una vibración negativa de odio, la correspondencia que le va a llegar a esa persona, si fuma o si tiene alguna otra... Hay muchas cosas que son precancerosas. La nicotina, el alcohol, 1000 cosas que mejor ni se las comento, pero hay muchas cosas que son cancerígenas. Entre lo que uno come, hay cosas que son cancerígenas. Uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo las cosas químicas que le ponen a los alimentos. Muchas de ellas pueden ser precancerígenos. El odio no es precancerígeno, el odio es cancerígeno. Y cuando se une a una causa precancerígena, se dispara. La cerveza, por ejemplo, es precancerígena. Mi papá odiaba. Sí, mi papá odiaba. Y bebía cerveza. Anteriormente, de joven, diario. Ya de mayorcito, los domingos. Pero tomaba cerveza y odiaba cáncer. Y además lo llamó. ¿No será cáncer? Sí, ahora sí es cáncer. Y esto es lo que tenemos que entender. Vamos a ver ya en nuestro próximo tema todas las cosas que teniéndolas uno te puede provocar una enfermedad. Y son muchísimas. Y ahorita pues ya no nos da tiempo de hablar de todas ellas, pero vamos a hablar de lo que alcancemos en un minuto. Los disgustos. Los disgustos de cualquier tipo. O sea, aunque no llegue a odio, aunque no llegue a ira, el disgusto que tenga alguien con el esposo, con la vecina, con un compañero de trabajo, con un compañero de la escuela, con quien sea, disgustos provocan piedras en la vesícula, en el riñón o en la vejiga. Claro, tiene que haber algo precursor de que se formen las piedras. Se llama litiasis en medicina. ¿Qué es? Los minerales. Los minerales. El agua mineral, los refrescos que tienen minerales,
si además hay disgustos, va a tener piedras en la vesícula, o piedras en el riñón, o piedras en la vejiga, o piedras en cualquier otro lado, porque hasta en la nariz puede haber litiasis. Ya son los 20 minutos, discúlpenme. Seguiremos con esto que es tan interesante para corregirnos. Hay que corregirnos para evitar las enfermedades. Mil gracias. Un saludo lleno de luz, de bendiciones y felicidad.